Ven, sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 39. Isaías, capítulos del 40 al 49. Lección asignada del 19 al 25 de septiembre de 2022, titulado Consolad a mi pueblo. Isaías a menudo empleaba el lenguaje simbólico. Preste atención a las ideas y sentimientos que dichos símbolos inspiren en su mente y su corazón. Aquello podría ayudarle a entender mejor lo que Isaías enseñaba. Anote sus impresiones a continuación. Consolad es la primera palabra del capítulo 40 de Isaías. Marca el comienzo de un tono diferente, un énfasis diferente en el mensaje del profeta. Mientras que los escritos anteriores de Isaías advertían a Israel y a Judá sobre la destrucción y el cautiverio que sobrevendrían a causa de sus pecados, estas profecías posteriores tenían como fin consolar a los judíos más de 150 años después, una vez que Jerusalén hubiera sido destruida, el templo hubiese sido profanado y Babilonia hubiera llevado cautivo al pueblo. No obstante, estas profecías se extienden aún más adelante en el futuro, y no solo a esos israelitas derrotados y descorazonados, nos hablan a nosotros, quienes a veces también nos sentimos derrotados, descorazonados e incluso perdidos. El mensaje de Isaías para ellos y para nosotros es sencillo. No temas, no todo está perdido. El Señor no nos ha olvidado y Él tiene poder sobre las situaciones que parecen estar fuera de control. ¿No es el Señor el creador de los cielos y el que extiende la tierra y el que da aliento al pueblo que mora sobre ella? ¿No es Él más poderoso que Babilonia, que el pecado, que cualquier cosa que le tenga cautivo? Él nos ruega, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Él puede sanar, restaurar, fortalecer, perdonar y consolar. Él puede hacer cualquier cosa que sea necesaria para que usted, en su caso en particular, sea redimido. Para conocer cómo Nefi y Jacob, profetas del libro Mormón, compararon a Isaías en los capítulos 48 y 49 a su pueblo, se recomienda ver 1 Nefi, capítulo 22, así como también 2 Nefi, capítulo 6. A continuación se leerá 1 Nefi, capítulo 22. Y aconteció que después que yo, Nefi, hube leído estas cosas que estaban grabadas sobre las planchas de bronce, mis hermanos vinieron a mí y me dijeron: ¿qué significan estas cosas que has leído? He aquí, deben entenderse conforme a cosas que son espirituales, que se verificarán según el espíritu y no según la carne. Y yo, Nefi, les contesté: he aquí, la voz del Espíritu las manifestó al profeta, porque por el Espíritu son reveladas a los profetas todas las cosas que acontecerán a los hijos de los hombres según la carne. Por tanto, lo que he leído tiene que ver con cosas temporales, así como espirituales, porque parece que la casa de Israel será dispersada, tarde o temprano, sobre toda la superficie de la tierra, y también entre todas las naciones. Y he aquí, hay muchos de quienes ningún conocimiento tienen, ya los que están en Jerusalén. Sí, la mayor parte de todas las tribus han sido llevadas, y se encuentran esparcidas acá y allá sobre las islas del mar, y donde se hallan, ninguno de nosotros sabe, solo sabemos que se las han llevado. Y desde que se las han llevado, se han profetizado estas cosas concernientes a ellas.
así como a todos aquellos que más tarde serán dispersados y confundidos a causa del Santo de Israel, porque endurecerán sus corazones contra él, por lo que serán dispersados entre todas las naciones y serán odiados por todos los hombres. No obstante, después que sean nutridos por los gentiles, y el Señor haya levantado su mano sobre los gentiles, y los haya puesto por estandarte, y sus hijos hayan sido llevados en los brazos de los gentiles, y sus hijas sobre sus hombros, he aquí. Estas cosas de que se habla son temporales, porque así son los convenios del Señor con nuestros padres, y se refiere a nosotros en los días venideros. Y también a todos nuestros hermanos que son de la casa de Israel. Y significa que viene el tiempo, después que toda la casa de Israel haya sido dispersada y confundida, en que el Señor Dios levantará una nación poderosa entre los gentiles. Sí, sobre la superficie de esta tierra, y nuestros descendientes serán esparcidos por ellos. Y después que nuestra posteridad haya sido dispersada, el Señor Dios procederá a efectuar una obra maravillosa entre los gentiles, que será de gran valor para nuestra posteridad. Por tanto, se compara a que serán nutridos por los gentiles y llevados en sus brazos y sobre sus hombros. Y también será de valor a los gentiles, y no solamente a los gentiles, sino a toda la casa de Israel, para dar a conocer los convenios del Padre de los cielos con Abraham, que dicen: en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. Y quisiera, mis hermanos, que supieseis que no pueden ser bendecidas todas las familias de la tierra, a menos que el Señor desnude su brazo a los ojos de las naciones. Por lo que el Señor Dios procederá a desnudar su brazo a los ojos de todas las naciones, al llevar a efecto sus convenios y su evangelio para con los que son de la casa de Israel. Por tanto, los sacará otra vez de su cautividad, y serán reunidos en las tierras de su herencia, y serán sacados de la oscuridad y de las tinieblas, y sabrán que el Señor es su Salvador y su Redentor, el fuerte de Israel. Y la sangre de esa grande y abominable iglesia, que es la ramera de toda la tierra, se volverá sobre su propia cabeza, porque guerrearán entre sí, y la espada de sus propias manos descenderá sobre su propia cabeza, y se emborracharán con su propia sangre. Y toda nación que luche contra ti, oh casa de Israel, se volverá la una contra la otra, y caerán en la fosa que cavaron para entrampar al pueblo del Señor. Y todos los que combatan contra Sión serán destruidos. Y esa gran ramera que ha pervertido las vías correctas del Señor, sí, esa grande y abominable iglesia caerá a tierra, y grande será su caída. Porque he aquí, dice el profeta, se acerca rápidamente el tiempo en que Satanás no tendrá más poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Porque pronto se acerca el día en que todos los soberbios y todos los que obran inicuamente serán como rastrojo, y está cerca el día en que han de ser quemados. Pues está próximo el tiempo en que la plenitud de la ira de Dios será derramada sobre todos los hijos de los hombres, porque no consentirá que los inicuos destruyan a los justos. Por lo tanto, preservará a los justos por su poder, aun cuando tuviese que venir la plenitud de su ira, y serán preservados los justos aún hasta la destrucción de sus enemigos por fuego. Por tanto, los justos no tienen por qué temer, porque así dice el profeta: se salvarán, aun como si fuese por fuego. He aquí, os digo, mis hermanos, que estas cosas deben venir muy pronto. Sí,
debe haber sangre y fuego y vapor de humo, y es menester que sea sobre la superficie de esta tierra, y sobrevendrá a los hombres según la carne, si es que endurecen sus corazones en contra del Santo de Israel. Pues he aquí, los justos no perecerán, porque ciertamente vendrá el tiempo en que todos los que combatan contra Sión serán talados. Y el Señor ciertamente preparará una vía para su pueblo, a fin de cumplir las palabras que habló Moisés diciendo: El Señor vuestro Dios os levantará un profeta semejante a mí. A él oiréis en todo lo que os dijere. Y sucederá que todos aquellos que no quieran escuchar a ese profeta serán desarraigados de entre el pueblo. Y ahora bien, yo, Nefi, os declaro que este profeta de quien habló Moisés era el Santo de Israel, por tanto, juzgará con justicia. Y los justos no tienen por qué temer, pues ellos son los que no serán confundidos. Mas el reino del diablo, el cual será edificado entre los hijos de los hombres, el cual está establecido entre aquellos que se encuentran en la carne, porque pronto llegará el tiempo en que todas las iglesias que se hayan establecido para obtener ganancia, y todas las que hayan sido edificadas para lograr poder sobre la carne, y las que se hayan fundado para hacerse populares ante los ojos del mundo, y aquellas que busquen las concupiscencias de la carne y las cosas del mundo, y cometan toda clase de iniquidades, en fin, todos los que pertenezcan al reino del diablo son los que deberán temer, temblar y estremecerse. Ellos son los que deben ser humillados hasta el polvo. Ellos son los que deben ser consumidos como el rastrojo. Y esto, según las palabras del profeta. Y rápidamente se acerca el tiempo en que los justos han de ser conducidos como becerros de la manada. Y el Santo de Israel ha de reinar con dominio y fuerza y potestad y gran gloria. Y recoge a sus hijos de las 4 partes de la tierra, y cuenta a sus ovejas, y ellas lo conocen. Y habrá un redil y un pastor, y él apacentará a sus ovejas, y en él hallarán pasto. Y a causa de la rectitud del pueblo del Señor, Satanás no tiene poder. Por consiguiente, no se le puede desatar por el espacio de muchos años, pues no tiene poder sobre el corazón del pueblo, porque el pueblo mora en rectitud, y el Santo de Israel reina. Y ahora bien, he aquí yo, Nefi, os declaro que todas estas cosas deben acontecer según la carne. Pero he aquí, todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos vivirán con seguridad en el Santo de Israel, si es que se arrepienten. Y ahora yo, Nefi, concluyo, porque no me atrevo aún a hablar más tocante a estas cosas. Por tanto, mis hermanos, quisiera que consideraseis que las cosas que se han escrito en las planchas de bronce son verdaderas, y testifican que el hombre debe ser obediente a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, no debéis suponer que mi padre y yo somos los únicos que las hemos atestiguado y también enseñado. Por tanto, si sois obedientes a los mandamientos y perseveráis hasta el fin, seréis salvos en el postrer día. Y así es. Amén. A continuación se leerá Segundo Nefi, capítulo 6. Las palabras de Jacob, hermano de Nefi, las cuales habló al pueblo de Nefi. He aquí, amados hermanos míos, que yo, Jacob, habiendo sido llamado por Dios y ordenado conforme a su santo orden, y habiendo sido consagrado por mi hermano Nefi, a quien tenéis por rey o protector, y de quien dependéis para que os dé seguridad, he aquí, vosotros sabéis que os he hablado muchísimas cosas. Sin embargo, os hablo otra vez,
porque anhelo el bienestar de vuestras almas. Sí, grande es mi preocupación por vosotros, y a vosotros mismos os consta que siempre lo ha sido, porque os he exhortado con toda diligencia, y os he enseñado las palabras de mi Padre, y os he hablado tocante a todas las cosas que están escritas desde la creación del mundo. Y ahora bien, he aquí quisiera hablaros acerca de cosas que son y que están por venir. Por tanto, os leeré las palabras de Isaías, y son las palabras que mi hermano ha deseado que os declare. Y os hablo para vuestro bien, para que conozcáis y glorifiquéis el nombre de vuestro Dios. Ahora bien, las palabras que os leeré son las que habló Isaías acerca de toda la casa de Israel. Por tanto, se os pueden comparar, porque pertenecéis a la casa de Israel. Y hay muchas cosas que Isaías ha hablado, las cuales se os pueden comparar, pues sois de la casa de Israel. Y estas son las palabras, así dice el Señor Dios. He aquí, yo alzaré mi mano a los gentiles, y levantaré mi estandarte a los pueblos. Y traerán en brazos a tus hijos, y en hombros llevarán a tus hijas. Y reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro hacia la tierra se postrarán ante ti, y lamerán el polvo de tus pies, y sabrás que yo soy el Señor, porque los que me esperan no serán avergonzados. Y ahora yo, Jacob, quisiera hablar algo concerniente a estas palabras, porque aquí el Señor me ha manifestado que los que se hallaban en Jerusalén, de donde vinimos, han sido destruidos y llevados cautivos. No obstante, el Señor me ha mostrado que volverán otra vez, y también me ha mostrado que el Señor Dios, el Santo de Israel, se ha de manifestar a ellos en la carne, y que después que se haya manifestado, lo azotarán y lo crucificarán, según las palabras del ángel que me lo comunicó. Y después que hayan empedernido sus corazones y endurecido sus cervices contra el Santo de Israel, he aquí, los juicios del Santo de Israel vendrán sobre ellos, y se aproxima el día en que serán heridos y afligidos. Por lo que, después que sean echados de un lado a otro, pues así dice el ángel, muchos serán afligidos en la carne, y no se les permitirá perecer a causa de las oraciones de los fieles, y serán dispersados, y heridos, y odiados. Sin embargo, el Señor será misericordioso con ellos, para que cuando lleguen al conocimiento de su Redentor, sean reunidos de nuevo en las tierras de su herencia. Y benditos son los gentiles acerca de quienes el profeta ha escrito, porque aquí, si es que se arrepienten y no luchan contra Sión, ni se unen a esa grande y abominable iglesia, serán salvos. Porque el Señor Dios cumplirá sus convenios que ha hecho a sus hijos, y por esta causa el profeta ha escrito estas cosas. Por tanto, los que luchen contra Sión y contra el pueblo del convenio del Señor, lamerán el polvo de sus pies, y el pueblo del Señor no será avergonzado, porque los del pueblo del Señor son aquellos que lo esperan, pues todavía esperan la venida del Mesías. Y he aquí, según las palabras del profeta, el Mesías se dispondrá por segunda vez a recuperarlos. Por lo tanto, cuando llegue el día en que en Él crean, Él se manifestará a ellos con poder y gran gloria, hasta la destrucción de sus enemigos, y no será destruido ninguno que crea en Él. Y los que no crean en Él serán destruidos tanto por fuego como por tempestades, y por temblores de tierra, por la efusión de sangre, y por pestilencia y por hambre. Y sabrán que el Señor es Dios, el Santo de Israel. Pues será quitada la presa al poderoso,
¿O será librado el cautivo legítimo? Empero así dice el Señor: aún los cautivos les serán quitados al poderoso, y la presa del tirano será librada, porque el Dios fuerte librará a su pueblo del convenio. Pues así dice el Señor: yo contenderé con aquellos que contiendan contigo, y a los que te oprimen daré de comer su propia carne, y con su propia sangre serán embriagados como con vino dulce. Y conocerá toda carne que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. Como subtítulo: Jesucristo puede consolarme y darme esperanza. Esto es correspondiente a Isaías, los capítulos del 40 al 49. Para los israelitas debe haber sido desalentador e incluso devastador hallarse cautivos en Babilonia. Es posible que muchos se hayan preguntado si acaso habían perdido para siempre su lugar como el pueblo escogido y del convenio de Dios. Al leer Isaías, los capítulos del 40 al 49 en esta reseña, busque los pasajes que podrían haberles brindado consuelo y esperanza. En cada pasaje que encuentre, medite y escriba lo que Jehová podría decirle a usted en esos versículos. Los siguientes versículos son algunos de los versículos con los que podría comenzar. A continuación se leerá Isaías capítulo 40, los versículos 11 y del 29 al 31, que dicen lo siguiente: Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá a los corderos, y en su seno los llevará. Conducirá con ternura a las ovejas que todavía están criando. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes ciertamente caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora leeremos en Isaías capítulo 41 los versículos del 10 al 13 y del 17 al 18, los cuales dicen lo siguiente: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia. He aquí, que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Los buscarás y no los hallarás. Los que tienen contienda contigo, aquellos que te hacen la guerra, serán como nada y como cosa que no es. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudaré. Los afligidos y menesterosos buscan agua, pero no hay. Se secó de sed su lengua. Yo, Jehová, le responderé. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las cumbres abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Convertiré el desierto en estanques de agua, y la tierra seca en manantiales de agua. Ahora leeremos en Isaías capítulo 42 los versículos del 6 al 7, los cuales dicen lo siguiente: Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré de la mano, y te guardaré, y te pondré como convenio para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ahora leeremos en Isaías, capítulo 43, los versículos del 1 al 7, así como también el versículo 25, los cuales dicen lo siguiente: Y ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob,
y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba a cambio de ti. Porque ante mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres a cambio de ti, y naciones a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no los retengas. Trae desde lejos a mis hijos y a mis hijas, desde los confines de la tierra, a todos los llamados por mi nombre. Para gloria mía los creé, los formé y los hice. Yo soy el que borro tus rebeliones por mi causa, y no me acordaré de tus pecados. Ahora leeremos en Isaías, capítulo 44, los versículos del 1 al 4, así como también del 21 al 24, los cuales dicen lo siguiente. Ahora pues, oye, oh Jacob, siervo mío, y tú, oh Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, oh Jacob, siervo mío, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia, y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre la hierba, como sauces, junto a las riberas de las aguas. Acuérdate de esto, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvidaré de ti. Yo deshice como a nube tus transgresores, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, lugares bajos de la tierra. Prorrumpid en alabanzas montes, bosques y todo árbol que hay en él, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel se glorifica. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que despliego yo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Ahora leeremos en Isaías, capítulo 46, los versículos del 3 al 4. Que dicen lo siguiente. Escuchadme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que yo he traído desde el vientre, los que yo he llevado desde la matriz. Y hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestras canas os soportaré yo. Yo he hecho, y yo llevaré, yo os soportaré, y yo os libraré. A continuación se leerá en Isaías, capítulo 49, los versículos del 7 al 16, que dicen lo siguiente. Así ha dicho Jehová, el Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado del hombre, al abominado de la nación, al siervo de gobernantes. Reyes lo verán y se levantarán, príncipes también, y adorarán, a causa de Jehová, que es fiel, el Santo de Israel, el cual te escogerá. Así ha dicho Jehová, en el tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por convenio del pueblo, para establecer la tierra, para hacer heredar las desoladas heredades, para decir a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos. En los caminos serán apacentados, y en todas las cumbres tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará,
y los conducirá junto a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán elevadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, otros del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y regocíjate, oh tierra, y prorrumpid en cantos de alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrán misericordia. Porque Sión dijo, Jehová me ha desamparado, y mi Señor se ha olvidado de mí. ¿Acaso se olvidará la mujer de su niño de pecho, y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Pues aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. He aquí, que en las palmas de mis manos te tengo grabada, delante de mí están siempre tus muros. Medite a continuación. ¿De qué modo podría compartir estos mensajes con alguien que necesite ánimo o esperanza? Medite brevemente. A continuación se leerá en Isaías capítulo 40 los versículos del 1 al 2, que dicen lo siguiente. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad es perdonada, que ya ha recibido de la mano de Jehová el doble por todos sus pecados. También se recomienda estudiar el mensaje Un fulgor perfecto de esperanza, por el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2020, el cual escucharemos a continuación. El pasado mes de octubre, el presidente Russell M. Nelson nos invitó a prepararnos para esta conferencia de abril de 2020, echando una mirada en retrospectiva para ver la majestuosidad de la mano de Dios al restaurar el Evangelio de Jesucristo. La hermana Holland y yo nos tomamos en serio aquella invitación profética. Imaginamos que vivíamos a principios del siglo XIX y que éramos contemporáneos de la familia de Joseph Smith padre. Luego imaginamos que contemplábamos las creencias religiosas de la época y nos preguntábamos qué falta en ellas, qué desearíamos tener, qué esperamos que Dios provea como respuesta a nuestros anhelos espirituales. Como resultado de ese gratificante ejercicio nos dimos cuenta de que hace 2 siglos habríamos esperado fervorosamente la restauración de un concepto de Dios más verdadero y santo del que la mayoría de la gente de esa época tenía, ya que a menudo él parecía estar oculto detrás de siglos de errores teológicos y malas interpretaciones eclesiásticas. Tomando prestada una frase de William Ellery Channing, una prominente figura religiosa de la época, habríamos buscado el carácter paterno de Dios, que Channing consideraba la primera gran doctrina del cristianismo. Tal doctrina habría reconocido que Dios era un Padre celestial amoroso, en vez de un juez severo que impartía rigurosa justicia, o un propietario ausente que alguna vez se había dedicado a los asuntos terrenales, pero que ahora estaba ocupándose de otros asuntos en algún otro lugar del universo. Nuestras esperanzas en 1820 habrían sido descubrir que Dios vive, que es amoroso y accesible, que habla y que guía tan abiertamente en el presente como en el pasado. Un verdadero padre que lloraría ante la idea de perder siquiera a un hijo descarriado. Ciertamente no sería un autócrata frío y arbitrario que predestinó a unos pocos elegidos a la salvación y que luego relegó al resto de la familia humana a la condenación. No, él sería alguien cuyas acciones, cada una de ellas, según la declaración divina, serían para el beneficio del mundo, porque él ama al mundo y a cada uno de sus habitantes.
Ese amor sería la razón principal por la que enviaría a Jesucristo, su Hijo unigénito, a la tierra. Con respecto a Jesús, si habríamos vivido en aquellos primeros años del siglo XIX, si lo hubiéramos hecho, no habríamos percatado o nos habríamos percatado con gran alarma de que las dudas sobre la realidad de la vida y la resurrección del Salvador comenzaban a arraigarse de forma significativa dentro del cristianismo. Por lo tanto, habríamos esperado que el mundo entero recibiera evidencia que confirmase el testimonio bíblico de que Jesús es el Cristo, el Hijo literal de Dios, el Alfa y la Omega, y el único Salvador que conocerá a este mundo. Entre nuestras más fervientes esperanzas habría estado el que se manifestara otra evidencia en forma de escrituras, algo que pudiese constituir otro testamento de Jesucristo, que ampliara y mejorase nuestro conocimiento sobre su milagroso nacimiento, su prodigioso ministerio, su sacrificio expiatorio y su gloriosa resurrección. Ciertamente, tal documento sería justicia enviada desde los cielos y la verdad que brota de la tierra. Al observar el mundo cristiano de esos días, habríamos esperado hallar a alguien autorizado por Dios con la verdadera autoridad del sacerdocio que pudiese bautizarnos, conferir el don del Espíritu Santo y administrar todas las ordenanzas del Evangelio necesarias para la exaltación. En 1820 habríamos esperado ver el cumplimiento de las elocuentes promesas de Isaías, Miqueas y otros profetas antiguos en cuanto al regreso de la majestuosa casa del Señor. Nos habría emocionado ver la gloria de santos templos establecidos nuevamente, con el Espíritu, las ordenanzas, el poder y la autoridad para enseñar verdades eternas, sanar heridas personales y unir a las familias para siempre. Yo habría buscado en todo lugar y en todas partes, hasta encontrar a alguien autorizado que nos dijese a mí y a mi amada Patricia que nuestro matrimonio en tal sitio estaba sellado por el tiempo y por toda la eternidad, para que nunca volviera a oír la inquietante maldición de que hasta la muerte los separe. Sé que en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas, pero en lo personal, si fuera tan afortunado como para heredar una de ellas, para mí no sería más que una choza derruida si Patricia, mi esposa, y nuestros hijos no estuviesen conmigo para compartir esa heredad. Y con respecto a nuestros antepasados, algunos de los cuales vivieron y murieron en la antigüedad sin siquiera oír el nombre de Jesucristo, habríamos esperado que se restaurara aquel tan justo y misericordioso concepto bíblico, la práctica de que los seres vivos ofrezcan ordenanzas salvadoras a favor de sus familiares fallecidos. No hay ninguna práctica que pueda imaginar que demuestre con más esplendor el interés de un Dios amoroso por cada uno de sus hijos terrenales, sin importar cuándo vivieron ni dónde murieron. Ahora bien, nuestra lista de esperanzas de 1820 podría continuar, pero tal vez el mensaje más importante de la restauración es que dichas esperanzas no habrían sido en vano. Comenzando con el evento en la arboleda sagrada y hasta la actualidad, esos deseos empezaron a volverse realidad y llegaron a ser, como el apóstol Pablo y otros enseñaron, verdaderas anclas para el alma, seguras y firmes. Lo que alguna vez fueron solo esperanzas, ahora son parte de la historia. Esta es nuestra mirada retrospectiva a la bondad de Dios para con el mundo en los pasados 200 años. Pero, ¿qué hay de nuestra mirada hacia el futuro? Todavía tenemos esperanzas que aún no se han cumplido.
En este preciso momento, libramos una batalla que requiere que todos pongamos el hombro contra el COVID-19, un solemne recordatorio de que un virus 100 veces más pequeño que un grano de arena puede subyugar a naciones y continentes y a las economías globales. Es más aún esperamos un mundo libre del virus del hambre y de vecindarios y naciones libres del virus de la pobreza, mientras lloramos a aquellos que han perdido la vida y a aquellos que han perdido la vida de un familiar. Tenemos la esperanza de escuelas donde los alumnos se les enseñe en vez de que se les dispare. Y de dignidad, la dignidad personal para cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial, sin heridas de ninguna forma, de prejuicios raciales, étnicos, ni tampoco prejuicios culturales. Ninguna forma de esas cosas. La columna vertebral de todo eso es nuestra esperanza incesante de una mayor devoción a los dos mandamientos más grandes: amar a Dios al seguir su consejo y amar a nuestro prójimo al mostrar bondad y compasión, paciencia y perdón. Esas dos directivas divinas aún son y por siempre serán la única esperanza real que tenemos de brindar a nuestros hijos un mundo mejor que el que ahora conocen. Además de estos deseos globales, muchos de los que hoy nos están viendo y escuchando tienen esperanzas muy personales, la esperanza de que su matrimonio mejore o quizás de tan solo contraer matrimonio, la esperanza de superar una adicción, la esperanza de que un hijo descarriado regrese, la esperanza de que cesen los dolores físicos o emocionales que tanto los aquejan. Puesto que la restauración reafirmó la verdad fundamental de que Dios sí obra en este mundo, podemos y debemos tener esperanza, aún al afrontar las dificultades más críticas. Eso es lo que significa el pasaje de las Escrituras que indica que Abraham pudo tener esperanza contra esperanza, es decir, pudo creer a pesar de tener todos los motivos para no creer, que él y Sara podrían concebir un hijo, cuando eso parecía totalmente imposible. Por tanto, pregunto, si tantas de nuestras esperanzas de 1820 pudieron comenzar a cumplirse con un destello de luz divina, dado a un simple muchacho arrodillado en una arboleda al norte del estado de Nueva York, ¿por qué no habríamos de esperar que Dios, el Dios de toda esperanza, pueda responder aún maravillosa y milagrosamente a los deseos rectos y los anhelos cristianos? Todos necesitamos creer que lo que deseamos en rectitud algún día, de alguna manera, aún puede ser nuestro. Hermanos y hermanas, sabemos cuáles fueron algunas de las deficiencias religiosas de comienzos del siglo XIX. Es más, sabemos de creencias religiosas que aún hoy en día no satisfacen el hambre ni la esperanza de algunas personas. Sabemos que varias de esas insatisfacciones alejan a algunas personas de las instituciones eclesiásticas tradicionales. También sabemos, como expresó un decepcionado escritor, que muchos líderes religiosos de la época parecen no tener ni idea de cómo abordar tal declive, por lo que responden con una sopa aguada de deidismo terapéutico, activismos simbólicos baratos, herejías cuidadosamente formuladas
o a veces solo palabrerías carentes de inspiración. Y todo ello en un momento en que el mundo necesita mucho más, cuando la nueva generación merece mucho más, y cuando en su época Jesús ofreció mucho más. Como discípulos de Cristo, en nuestros días podemos elevarnos por encima de aquellos israelitas de antaño que gimieron, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Ciertamente, si al final perdemos la esperanza, perderemos nuestra última posesión sustentadora. Fue sobre la puerta misma del infierno que Dante escribió una advertencia para todos los que viajaban a través de su Divina Comedia. «Oh, los que entráis», dijo él, «dejad toda esperanza». Sin duda, cuando se pierde la esperanza, lo que nos queda es la llama del infierno ardiendo por doquier. Cuando estamos acorralados y, como dice el himno, el manto de la noche cae y todo cubrirá, entre nuestras virtudes más indispensables estará el precioso don de la esperanza, unido inseparablemente a nuestra fe en Dios y a nuestra caridad para con los demás. En este año del Bicentenario, cuando miremos atrás para ver todo lo que se nos ha dado y nos regocijemos por la cristalización de tantas esperanzas, me hago eco del sentir de una hermosa joven ex misionera que nos dijo en Johannesburgo hace unos meses: no viajamos tan lejos para llegar solo hasta aquí. Parafraseando uno de los discursos de despedida más inspiradores que se han registrado en las Escrituras, digo con el profeta Nefi y con esa joven hermana: amados hermanos y hermanas míos, después de haber recibido estos primeros frutos de la restauración, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. He aquí, os digo que no. Debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Si lo hacéis, dice el Padre, tendréis la vida eterna. Doy gracias, mis hermanos y hermanas, por todo lo que se nos ha dado en esta, la última y más grandiosa de todas las dispensaciones, la del Evangelio restaurado de Jesucristo. Los dones y las bendiciones que fluyen de dicho Evangelio significan todo para mí, todo. Así que, en un esfuerzo por agradecer a mi Padre Celestial por ellos, tengo promesas que cumplir y mucho por hacer antes de dormir. Y mucho por hacer antes de dormir. Ruego que sigamos adelante con amor en el corazón, andando en el fulgor de esperanza que ilumina la senda de la santa preparación en la que estamos desde hace ya 200 años. Testifico que el futuro estará tan colmado de milagros y de abundantes bendiciones como lo estuvo el pasado. Tenemos todos los motivos para esperar bendiciones aún mayores que las que ya hemos recibido, pues esta es la obra del Dios Todopoderoso. Esta es la iglesia de la revelación continua. Y este es el Evangelio de gracia y benevolencia ilimitadas de Cristo. Testifico a todos de estas y más verdades en el nombre de Jesucristo. Amén.
Como subtítulo: El poder de Dios es mayor que el poder del mundo. Esto es correspondiente a Isaías, capítulo 40, los versículos del 3 al 8 y del 15 al 23. En el capítulo 42, los versículos del 15 al 16, y en el capítulo 47, los versículos del 7 al 11. Isaías recordaba reiteradamente a su pueblo en cuanto al poder de Dios, que era inigualable, incluso cuando se lo comparaba con el poder opresivo del mundo que lo rodeaba. Trata de hallar ese mensaje mientras se leen los versículos que corresponden a esta reseña. Nótese que el capítulo 47 está dirigido a Babilonia, es decir, el captor de Israel. A continuación se leerá Isaías capítulo 40, los versículos del 3 al 8 y del 15 al 23, que dicen lo siguiente: Voz del que clama en el desierto: preparad el camino de Jehová, enderezad calzadas en el yermo para nuestro Dios. Todo valle será alzado, y todo monte y collado serán bajados, y lo torcido será enderezado, y lo áspero será allanado. Entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Una voz que decía: da voces. Y él respondió: ¿qué tengo que decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su bondad como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el aliento de Jehová sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. He aquí que las naciones son como una gota de un balde, y consideradas como el polvo de la balanza. He aquí, él levanta las islas como el polvo fino. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el holocausto. Todas las naciones son como nada delante de él. Para él cuentan menos que nada, y le son vanas. ¿Con quién pues compararéis a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice funde la imagen tallada. El orfebre la recubre de oro, y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre, para tal ofrenda escoge madera, que no se pudra. Se busca un maestro sabio, para que le haga una imagen tallada que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han dicho desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él está sentado sobre la bóveda de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, y los despliega como una tienda para morar. Él reduce a la nada a los que gobiernan, y a los jueces de la tierra hace como cosa vana. Ahora leeremos en Isaías capítulo 42 los versículos del 15 al 16, que dicen lo siguiente: devastaré montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos convertiré en islas, y secaré los estanques, y guiaré a los ciegos por un camino que no conocían, los haré pisar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré, y no los desampararé. Ahora leeremos en Isaías, capítulo 47, los versículos del 7 al 11, que dicen lo siguiente: y dijiste: para siempre seré señora, y no pusiste esto en tu corazón, ni te acordaste de tu final. Oye pues ahora esto, voluptuosa tú, que estás sentada confiadamente, que dices en tu corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni me quedaré sin hijos. Estas dos cosas te vendrán de repente, en un mismo día: pérdida de hijos y viudez.
en toda tu perfección vendrán sobre ti, por la multitud de tus hechicerías y por tus muchos encantamientos, porque confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu mismo conocimiento te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti un mal, cuyo origen no sabrás. Caerá sobre ti un desastre que no podrás evitar, y una destrucción que no te imaginas vendrá de repente sobre ti. Medite a continuación. ¿Qué le enseñan estos versículos sobre las cosas del mundo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le enseñan esos pasajes sobre Dios? Medite nuevamente. Ahora medite a continuación. ¿Cuál cree que sea el motivo por el cual este mensaje pudo haber sido de valor para los judíos en el cautiverio? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué cree usted que este mensaje es de valor para usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación escucharemos el himno número 99, titulado Acompáñame. Como subtítulo,
Siervo mío eres tú. Esto es correspondiente a Isaías, capítulo 41, los versículos del 8 al 13. En el capítulo 42, los versículos del 1 al 7. En el capítulo 43, los versículos del 9 al 12. En el capítulo 44, los versículos del 21 al 28. En el capítulo 45, los versículos del 1 al 4. En el capítulo 48, el versículo 10. Y en el capítulo 49, los versículos del 1 al 9. A lo largo de Isaías, capítulos del 40 al 49, que ya se estuvieron leyendo en esta reseña, Jehová habla de su siervo y sus testigos. En algunos pasajes, dichas palabras parecen referirse a Jesucristo. En otros, se refieren a la casa de Israel. Y en otros, se refieren al rey Ciro, quien permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Sin embargo, en todos los diferentes casos, igualmente, puede considerar el modo en que tales pasajes se aplican a usted como siervo y como testigo del Señor. A continuación se leerá una serie de versículos para poder realizar las preguntas a continuación. A continuación se leerá Isaías, capítulo 41, los versículos del 8 al 13, que dicen lo siguiente. Pero tú, oh Israel, siervo mío, eres tú Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, y humillados los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Los buscarás y no los hallarás, los que tienen contienda contigo. Aquellos que te hacen la guerra serán como nada, y como cosa que no es. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudaré. Ahora leeremos en Isaías, capítulo 42, el versículo 6, donde se menciona: Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré de la mano, y te guardaré, y te pondré como convenio para el pueblo, como luz para las naciones. Ahora leeremos en Isaías, capítulo 44, el versículo 21, donde se menciona: Acuérdate de esto, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvidaré de ti. Medite a continuación. ¿Qué le ha llamado a hacer el Señor a usted? Al meditar en esta pregunta, tenga en cuenta los llamamientos formales de la Iglesia, así como otras responsabilidades de servirle concertadas por convenio. Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera le apoya a Él y le sostiene de la mano mientras presta servicio? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué modo le formó el Señor para que llegara usted a ser su siervo? Medite nuevamente. Para edificar un poco más la respuesta a esta última pregunta, se leerá Isaías capítulo 48, el versículo 10, donde se menciona: He aquí, te he purificado, y no como plata,
te he escogido en el horno de la aflicción. Ahora leeremos en Isaías capítulo 43 los versículos del 9 al 12, que dicen lo siguiente: Congréguense a una todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto, y que nos haga oír las cosas anteriores? Presten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, es verdad. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios alguno, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, y yo soy Dios. Medite a continuación. ¿En qué sentido es usted testigo de Jesucristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué vivencias le han mostrado que Él es el Salvador? Medite nuevamente. Ahora leeremos en Isaías capítulo 49 los versículos del 1 al 9, que dicen lo siguiente: Oídme, oh islas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba, y me dijo: Mi siervo eres tú, oh Israel, en ti seré glorificado. Pero yo dije: Por demás he trabajado, en vano y sin provecho, he agotado mis fuerzas. Ciertamente mi juicio está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob. Aunque Israel no sea congregado, aún así seré estimado ante los ojos de Jehová, y mi Dios será mi fortaleza. Y dijo: Poco es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para restaurar a los preservados de Israel. También te daré como luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra. Así ha dicho Jehová, el Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del hombre, al abominado de la nación, al siervo de gobernantes. Reyes lo verán y se levantarán, príncipes también, y adorarán, a causa de Jehová, que es fiel, el Santo de Israel, el cual te escogerá. Así ha dicho Jehová: en el tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré, y te daré por convenio del pueblo, para establecer la tierra, para hacer heredar las desoladas heredades, para decir a los presos: salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos. En los caminos serán apacentados, y en todas las cumbres tendrán sus pastos. Medite a continuación. ¿Qué mensajes encuentra en estos versículos que puedan ayudarle a usted cuando sus esfuerzos y su servicio parezcan ser en vano y sin provecho? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Mosía, capítulo 18, el versículo 9, donde se menciona: Sí, y estás dispuestos a llorar con los que lloran. Sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios, y seáis
contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. También se recomienda estudiar el mensaje Hijos y Discípulos por el elder Henry Viarin del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2003, el cual escucharemos a continuación. Todos los que hemos hecho el convenio bautismal hemos prometido presentar el Evangelio a los demás. A veces el temor al rechazo o a ofender se levanta ante nosotros como un obstáculo imposible de vencer. Sin embargo, hay miembros que salvan esa barrera con facilidad. Los he observado con esmero en mis viajes. Les describiré a algunos de ellos. El sábado es un día de mercado en todo el mundo. En los campos de Ghana, de Ecuador y de las Filipinas, innumerables personas llevan a la ciudad los productos de su granja y sus artesanías para venderlos. Y conversan con las personas que conocen por el camino, al igual que con las que están cercanas mientras esperan que les compren. Gran parte de la conversación gira alrededor de las dificultades de la vida, de salir de la pobreza y a veces de los peligros que existen. Entre los que van por los caminos y los que están en el mercado hay santos de los últimos días. Mucho de lo que conversen con las personas con las que entren en contacto ha de ser lo mismo en cualquier parte del mundo. ¿De dónde es usted? ¿Es su hijo el que le acompaña? ¿Cuántos hijos tiene? Pero habrá algo diferente en los santos de los últimos días, que se manifestará tanto en su semblante como en lo que digan. Estos prestan atención a su interlocutor con interés, en la respuesta de éste a sus preguntas y con interés en la persona como tal. Si la conversación dura más de unos cuantos minutos, seguramente se volverá a lo que más les importe a los dos. Tal vez hablen de lo que consideren que trae felicidad y de lo que trae tristeza, y enseguida de sus esperanzas para esta vida y la venidera. El santo de los últimos días hablará con serenidad de la esperanza. Podría suceder que la otra persona preguntara al santo de los últimos días: ¿por qué usted tiene tanta paz? ¿Cómo sabe lo que dice saber? Entonces recibiría una serena respuesta, quizá acerca de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, que aparecieron al joven José Smith. O podría ser del ministerio de amor del Salvador resucitado, como se describe en el Libro de Mormón, a las personas comunes y corrientes que tenían fe en Él y que le amaban como nosotros le amamos. Si ustedes oyeran en una conversación de ese tipo sobre asuntos espirituales, en el mercado, en la calle, podrían preguntarse: ¿cómo podría yo hacer eso? ¿Cómo podría de forma más eficaz compartir mi fe con lo que no sienten, lo que yo siento? Es una pregunta que nos corresponde hacernos a los que somos miembros de la Iglesia. Esa pregunta está en mente de todo obispo y presidente de rama de la Iglesia, que ahora tiene la responsabilidad de dirigir la obra misional. La respuesta está en lo esencial de la siega o cosecha que vendrá. He reflexionado detenidamente y con oración en algunos hermanos que son notablemente fieles y eficaces testigos del Salvador y de su Iglesia. Su ejemplo es inspirador. Un hombre humilde fue llamado a ser el presidente de rama, de una pequeña rama. Había tan pocos miembros que no se imaginaba cómo podría hacerla funcionar. Se dirigió a un bosquecillo a orar. Le preguntó a Dios qué debía hacer. Recibió una respuesta. Tanto él como los pocos miembros con los que contaba comenzaron a invitar amigos a las reuniones. Al cabo de un año, cientos habían llegado a las aguas del bautismo y eran conciudadanos en la Iglesia del Señor. Conozco a un señor que viaja casi todas las semanas por su trabajo. Y es posible que todos los días haya misioneros en algún lugar del mundo enseñando a alguien que él haya conocido. Hay otro hombre que no se desalienta por el número de personas a las que debe hablar antes de hallar alguna que desee que le enseñen los misioneros. No se preocupa por las veces que le rechacen, sino solo por la felicidad de las personas cuyas vidas experimentan un cambio. No hay un modelo exclusivo en lo que hacen, ni tampoco una técnica común. Algunos siempre llevan un ejemplar del Libro de Mormón para regalar. Otros se fijan una fecha para encontrar a alguien a quien los misioneros enseñan. Y otros han preparado preguntas que hacen pensar a los demás en lo que más importa en la vida a una persona. Cada uno ha orado para saber qué hacer.
Cada uno ha recibido una respuesta diferente, adecuada en particular para él y a las personas que conozca. Pero todos ellos comparten una conciencia común. Entienden por qué están aquí en la tierra y hacen lo que han sido inspirados a hacer debido a ese conocimiento. Para hacer lo que hemos de hacer, tendremos que volvernos como ellos en al menos dos aspectos. Primero, ellos saben que son los amados hijos de un amoroso Padre Celestial. Por eso, acuden a Él espontáneamente y a menudo en oración, y esperan recibir su orientación personal. Obedecen con mansedumbre y humildad, como los hijos de un Padre perfecto. Él está cerca de ellos. Segundo, son agradecidos discípulos del Jesucristo resucitado. Saben por sí mismos que la expiación es auténtica y necesaria para todos. Saben que han quedado limpios por medio del bautismo efectuado por los que tienen autoridad para ello y por haber recibido el Espíritu Santo. Y por motivo de la paz que han experimentado, son como los hijos de Mosía que estaban deseosos de que la salvación fuese declarada a toda criatura, porque no podían soportar que alma humana alguna pereciera, sí, aún el solo pensamiento de que alma alguna tuviera que padecer un tormento sin fin, los hacía estremecer y temblar. Los que hablan con soltura y a menudo del Evangelio restaurado valoran lo que éste ha significado para ellos y piensan con frecuencia en esa gran bendición. El recuerdo de la dádiva que han recibido les infunde el deseo de que otras personas la reciban. Han sentido el amor del Salvador y para ellos las siguientes palabras son su realidad diaria y de cada hora. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aún habiendo sentido ese amor, el verdadero discípulo a veces siente aprensión. El apóstol Juan habló claro en cuanto a eso. El temor se desvanecerá una vez que hayamos sido perfeccionados en el amor. Podemos orar para recibir esa dádiva de perfecto amor. Podemos rogar a Dios con confianza que nos haga sentir el amor del Salvador por nosotros y por todos los que conozcamos. Él nos amó a nosotros y a ellos lo suficiente para pagar el precio de todos nuestros pecados. Una cosa es creer eso, pero otra, más importante, es que nuestros corazones cambien para sentir ese amor en todo momento. El mandamiento de orar para sentir el amor del Salvador es también una promesa. Escucha. Por tanto, amados hermanos míos, si no tenéis caridad, no sois nada, porque la caridad nunca deja de ser. Allegaos pues a la caridad, que es mayor que todo, porque todas las cosas han de perecer, pero la caridad es el amor puro de Cristo, y permanece para siempre, y a quien la posea en el postrer día, le irá bien. Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre, con toda la energía de vuestros corazones, que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca, seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados, así como Él es puro. El Señor confía en sus verdaderos discípulos. Él envía personas preparadas a sus siervos preparados. A ustedes les habrá ocurrido, como me ha ocurrido a mí, conocer a gente en circunstancias en las que sin lugar a dudas conocerlas no fue por casualidad. Tengo un amigo que ruega todos los días para conocer a alguien de manera que reciba el Evangelio. Lleva consigo un ejemplar del Libro de Mormón. La noche antes de un corto viaje, resolvió no llevar un libro, sino una tarjeta de obsequio. Pero por la mañana, tuvo la impresión espiritual que le indicó: lleva un ejemplar del Libro de Mormón. Entonces, subió las escaleras y puso uno en su maletín. Una dama que conocía se sentó junto a él en el avión. Y él se preguntaba, ¿será ella la persona indicada? Ella viajó en el mismo avión que él en el vuelo de regreso. Él pensó, ¿cómo sacaré a colación el Evangelio?
Sucedió que ella le dijo a él, «Usted paga diezmos a su iglesia, ¿no es verdad?». Él asintió. Ella añadió que por su parte tendría que pagar diezmos a su iglesia, pero que no lo hacía. Entonces dijo, «¿Qué es eso acerca del libro de Mormón?». Él explicó que es escritura, otro testamento de Jesucristo, traducido por el profeta José Smith. Ella pareció interesada, buscó el ejemplar del libro en el maletín, y le dijo, «Tuve la sensación de que debía traer ese libro. Creo que es para usted». Ella comenzó a leerlo, y cuando se separaron, la dama le dijo, «Usted y yo vamos a tener que conversar más al respecto». Lo que mi amigo no sabía, pero Dios sí sabía, era que ella andaba buscando una iglesia. Dios sabía que ella había observado a mi amigo y se había preguntado qué tendría la iglesia de él que le hacía tan feliz. Dios sabía que ella le preguntaría acerca del libro de Mormón y sabía también que ella estaría dispuesta a que le enseñaran los misioneros. Ella estaba preparada y mi amigo estaba preparado. También ustedes y yo podemos estarlo. Su dignidad y sus deseos resplandecerán en su rostro y en sus ojos. Su entusiasmo por la iglesia del Señor y su obra se pondrán de manifiesto. Serán sus discípulos 24 horas al día. No tendrán que reunir valentía para una sola y gran oportunidad de hablar del Evangelio a alguien y después no volver a hacerlo nunca más. El hecho de que la mayor parte de la gente no se interesa en el Evangelio restaurado tendrá poco o nada que ver con lo que ustedes hagan y digan. Mi padre era así. Era científico y daba conferencias en países de todo el mundo. Una vez leí una disertación que había dado en una gran convención científica, en la que hacía referencia a la creación y al Creador, en relación con el tema. Como sabía que pocas personas, si es que habría alguna de aquel público, compartirían su fe, le dije asombrado y admirado, «Papá, diste tu testimonio». Él me miró sorprendido y me dijo, «¿Lo dije?». Y ni siquiera se había dado cuenta de que había sido valiente. Sencillamente dijo lo que sabía que es verdadero. Cuando expresó su testimonio, aún los que lo habrían rechazado habrán entendido que no lo hacía en forma deliberada, sino sencillamente porque ello era parte de él. Él siempre actuaba del mismo modo. Esa es la característica de todos los que son valientes y eficaces en dar a conocer el Evangelio. Se consideran hijos de un amoroso Padre Celestial que vive, se consideran discípulos de Jesucristo. Para ellos no es un esfuerzo orar, pues lo hacen naturalmente. Ni es un esfuerzo especial recordar al Salvador. El amor del Salvador por ellos y el de ellos por Él siempre los acompaña. Así son ellos y así se consideran a sí mismos y a los que los rodean. Eso tal vez nos parezca que es pedir un gran cambio, pero podemos confiar en que éste se efectuará. Ese cambio se está produciendo en los miembros de toda la Iglesia, en todas las naciones. Esta es la grandiosa época que previeron los profetas desde la creación. El Evangelio restaurado llegará a todas las naciones. El Salvador envió estas palabras al profeta José Smith. «Y ahora de cierto, dice el Señor, para que se sepan estas cosas entre vosotros, oh habitantes de la tierra, he enviado a mi ángel para volar por en medio del cielo con el Evangelio eterno, el cual ha aparecido a algunos y lo ha entregado al hombre, y se aparecerá a muchos que moran en la tierra, y este Evangelio será predicado a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. Ocurran los tumultos que ocurran, sabemos que Dios pondrá límites para cumplir sus promesas. Él, no solo los hombres, tiene el control final de las naciones y de los sucesos para permitir que sus propósitos se cumplan. Entre todo pueblo y en toda nación surgirán quienes sirvan con absoluta convicción de que son hijos de Dios y de que habrán llegado a ser purificados discípulos de Cristo resucitado en su iglesia. Hace pocos años, les hablé a los misioneros del Centro de Capacitación de Japón. Les prometí que se efectuaría un gran cambio en esa nación. Dije que habría un gran aumento de miembros que hablaran con entusiasmo de su testimonio del Evangelio restaurado a quienes conociesen. Lo que pensé entonces fue que la valentía para hablar del Evangelio provendría de una acrecentada admiración por la iglesia en ese país. Ahora sé que el gran milagro, el potente cambio, se efectuaría en el corazón de los miembros y no en el mundo que los rodea. Ellos y los miembros de la iglesia de todo el mundo amarán, prestarán oídos, hablarán y testificarán debido al cambio que se efectuará en su corazón.
Los obispos y presidentes de rama los guiarán con el ejemplo. La siega de almas será abundante y estará a salvo en las manos del Señor. Para ser parte de ese milagro, no deben esperar a sentirse más cerca de nuestro Padre Celestial, ni a estar seguros de haber sido purificados por la expiación de Jesucristo. Oren para tener la oportunidad de encontrar a personas que intuyan que podría haber algo mejor para ellas en la vida. Oren para saber qué hacer para ayudarlas. Sus oraciones serán contestadas. Conocerán a personas preparadas por el Señor. Descubrirán que sienten y que dicen cosas que exceden a su experiencia. Y entonces, andando el tiempo, sentirán que se van acercando más a su Padre Celestial y sentirán la purificación y el perdón que el Salvador promete a sus testigos fieles. Y sentirán su aprobación, sabiendo que habrán hecho lo que Él les ha solicitado, porque Él les ama y confía en ustedes. Estoy agradecido porque vivo en esta época. Estoy agradecido porque sé que ustedes y yo somos amados hijos de nuestro glorificado Padre Celestial. Testifico que Jesús es el Cristo, que Él es mi Salvador y el de ustedes, y el Salvador de todas las personas que conozcamos. El Padre y el Hijo vinieron al profeta José Smith. Las llaves del sacerdocio fueron restauradas y el último y gran recogimiento ha comenzado. Sé que eso es verdadero. En el nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven, sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 39. Isaías, capítulos 40 al 49. Lección asignada del 19 al 25 de septiembre de 2022. Titulado Consolad a mi pueblo.